¿Cómo entras en este sector del libro? Bueno, pues yo en el año 97, en el que estaba trabajando en un despacho de abogados y economistas que habíamos creado un grupo de amigos, aunque yo ya había lanzado mi currículum una vez que había terminado mi carrera en varias agencias de selección de personal y demás, me llamaron de una de esas agencias para si me interesaba hacer un proceso de selección para una asociación vinculada con el mundo del libro. No sabía demasiado de qué iba ese trabajo, pero bueno, me presenté. Fui pasando varios filtros, varios procesos y bueno, terminé siendo contratado por FANDE, la federación que agrupa a las empresas dedicadas a la distribución de productos editoriales, y 20 años después, pues aquí sigo. Sí, bueno, de hecho yo recuerdo que me nombran subdirector general en el Ministerio de Cultura para llevar todo el departamento este de la lectura, los libros y la literatura española, y ya entonces la cara de la distribución eras tú. Entonces tú eres director de FANDE, que agrupa a las asociaciones nacionales de distribuidores, pero muchas otras cosas más. De hecho, te puedo decir que mi predecesora, que era María de la Vega, un día me dice: mira, Luis, te voy a hacer el dibujo de lo que es el sector. Salí con la cabeza como un bombo, con tantas siglas, ¿no? Y entonces vosotros no andáis mal de siglas, ¿no? Yo creo que tenemos ahora una oportunidad fantástica para que describas los componentes del sector desde el punto de vista asociativo. Bien. Si te refieres en concreto al mundo de la distribución, sí, efectivamente, nosotros tenemos un componente diferente al resto de asociaciones empresariales del mundo del libro, y es que las asociaciones que forman parte de FANDE como federación no tienen carácter autonómico, a diferencia de editores o de libreros. Las tres asociaciones que cuelgan, digamos, de la estructura de FANDE como federación son tres asociaciones de carácter estatal, que lo que las diferencia es la tipología de los miembros, sean distribuidoras del ámbito libros, sean distribuidoras del ámbito publicaciones o sean distribuidoras locales o nacionales que llegan, digamos, a toda España. Esas tres asociaciones que cuelgan de FANDE como federación son ADILE, que agrupa distribuidores de libros de carácter local o regional, ANDP, que agrupa distribuidores de publicaciones periódicas, revistas, diarios, coleccionables, también de carácter local o regional, y UDNE, que es la que agrupa las distribuidoras de carácter nacional e internacional, las grandes empresas de distribución, ya sean del ámbito libros, diarios, revistas o de contenidos digitales, que también forman parte de esa asociación desde hace ya unos 5 años. Bueno, a tu, digamos que patrimonio de siglas, has sumado más recientemente a IPDA. ¿Qué es IPDA? Bueno, IPDA es la asociación internacional que agrupa a las distribuidoras de esa tipología que hemos hablado, de tal forma que, bueno, pues desde nuestra organización habíamos detectado durante estos años que no existía una asociación internacional de distribuidores, a diferencia de lo que ocurre con editores y con libreros. Sí que en este recorrido hemos tenido contactos durante pues más de 10 años con distintos proyectos que hemos hecho desde FANDE con empresas e instituciones internacionales. Esos contactos nos han llevado a que las propias empresas con las que nos hemos relacionado internacionalmente hayan conocido el modelo que teníamos nosotros de organización, les haya parecido interesante, y en algunos casos, más allá de creación de instituciones de distribuidores estatales en distintos países, hayan planteado la creación de algo más amplio a nivel internacional. Bueno, todas esas circunstancias nos llevaron a que una de las asociaciones integradas en FANDE, que es UDNE, bueno, pues con una los grandes. Los grandes, y además los digitales, que están también ahí, que reúnen todas las tipologías, decidieran hace unos 3 años dar el paso a cambiar sus estatutos y pasar de ser una asociación únicamente española a poder dar entrada a empresas o asociaciones internacionales. De tal forma que UDNE se transformó en una asociación de carácter internacional.
cuya denominación de cara al exterior es IPDA, International Publishing Distribution Association. Como ya se tenía contacto con empresas e instituciones internacionales, como decía, el paso a formar parte de esa asociación como algo más formal, digamos, pues en muchos casos ha sido de una forma natural y sin demasiadas complicaciones. Actualmente hay unas 24 empresas que forman parte de esa asociación internacional, además de las empresas españolas que per se forman parte de la asociación internacional a través de UNE. Bueno, yo creo que esto es un logro en el que tú tienes una responsabilidad máxima. Me refiero al hecho de que la sede de IPDA esté en Madrid, ¿no? Que sea una asociación internacional con una sede en España. Y eso, ¿tú crees que responde a un impulso que ha habido desde el sector español? Digamos que UNE ha tenido un liderazgo previo en este terreno como para que empresas del sector hayan visto que era razonable que se coordinara desde UNE. Sí, sin duda ha sido así. Es decir, como te decía antes, en los últimos, yo diría unos 10, 12 años, se han realizado varios proyectos, tanto desde UNE como desde FANDE, básicamente de abrir contactos con empresas internacionales. Y te pongo algunos ejemplos. Pues llevamos esos 12 años haciendo prácticamente cada año una visita de distribuidores españoles de libros a distintos mercados europeos, aunque hace un par de años se dio también el salto a Estados Unidos, para conocer la estructura de distribución en cada uno de esos países, abrir contactos comerciales cuando es necesario y bueno, analizar también cómo funciona los mecanismos de comercialización de libros, no solamente desde el punto de vista del distribuidor, sino también de la librería y de la editorial en distintos países europeos y en Estados Unidos. Eso nos permitió crear un mapa de cómo es la distribución en cada uno de esos países, quiénes son las personas de referencia, cuáles son las compañías más importantes, cómo está estructurado el sector en cuanto a asociaciones, relaciones entre libreros, distribuidores, editores, etcétera. En el mundo de publicaciones periódicas llevamos también como unos 10 años organizando una mesa internacional de distribuidores de publicaciones, coincidiendo con un congreso internacional que se llama DistriPress. Cuando el Congreso Internacional de DistriPress se celebra en Europa, organizamos esta mesa redonda, que es también responsabilidad de UDNE y de FANDE. Y digamos, ahí hemos abierto también los contactos con colegas, con asociaciones y empresas de distribución, en este caso de revistas y de diarios, pues de países como Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Rusia, Portugal. Varios de ellos han dado el salto a la asociación internacional también como algo natural. Y en el mundo digital, y bueno, aprovechando también la generosidad de esta casa en prestarnos también todo el apoyo para la organización del encuentro, vamos a hacer ya 5 años que organizamos aquí en la sede de la Fundación un encuentro internacional de distribuidores digitales que ha ido creciendo con el tiempo, que empezó siendo organizado por FANDE y UDNE, pero que ya desde hace 2 años, digamos, es IPDA quien da esa cobertura porque muchos de los participantes son miembros de IPDA. Pues es un ejemplo claro de cómo eso que era un grupo informal, si quieres, de empresas que se reunían y que tenían un encuentro al menos de carácter anual para verse, se ha ido trasladando a tener la cobertura de esa asociación internacional. Para esas empresas dar el salto a la asociación ha sido algo natural. Como te decía antes, las primeras personas que yo conocí cuando estaba en aquel despacho de Santiago Rusiñol eran las más cercanas del sector. Estaba Antonio Ávila, estaba Javier Cámara, que daba el relevo en aquel momento, apareció Chechu Barandiarán por mi despacho también, y por parte de los distribuidores obviamente estabas tú, ¿no? ¿Cómo ves ahora el sector de la distribución de libros en el año 99, que es cuando yo llego en primavera del año 99 al Ministerio? ¿Cómo era entonces? Digamos, echando la vista atrás y comparando con en la actualidad, digamos,
puedes considerar quizás dos líneas que han afectado al sector de la distribución. Por una parte, la propia dinámica del sector exclusivamente de la distribución como tal, en el sentido de que entonces y aún ahora seguía siendo o sigue siendo el sector más atomizado de Europa. Sí. Bien es cierto que en este periodo de estos años se han ido produciendo cambios, desaparición de empresas, fusiones, adquisiciones, concentraciones. Sigue siendo el sector más atomizado, pero si estábamos hablando que en el año 99 podría haber tranquilamente cerca de 300 distribuidoras en España de libros, en la actualidad puede haber unas 100 distribuidoras de libros. Y si lo comparamos con Alemania, ¿cuántas habría en Alemania? Y si lo comparamos con Alemania, en Alemania estamos hablando que en la actualidad hay unas 50 distribuidoras de libros. La mitad. La mitad, en un mercado mucho más grande, sí. Un mercado mucho más lector y demás. Bueno, las circunstancias son diferentes, variadas y demás. Bien es cierto que en los últimos años se han ido produciendo cambios, muchos de ellos estructurales, pues entre otros la aparición de mayoristas de libros de carácter nacional, la desaparición de distribuidoras, en muchos casos vinculadas a un momento histórico en el que surgen una serie de librerías y de distribuidoras vinculadas, pues eso, mediados de los años 70 y demás, y que una generación de alguna forma o termina cerrando esas empresas o bueno, no hay relevo para continuarlas. Evidentemente la propia concentración del mercado en los últimos años y por efecto de la crisis, el mercado del libro en España se ha reducido entre un 35-40%. Eso tiene un claro efecto sobre el propio sector distribuidor y de la librería. Y hablamos solo de la distribución de objetos físicos, es decir, el posible aumento de la distribución de material, de contenidos vinculados a la industria del libro en soporte digital también es una variable para la reducción de paquetes que se mueven de un sitio a otro. Sí, eso quizás, esa era la segunda, digamos, la primera línea era la de dentro del sector, la segunda es cómo está cambiando la economía, cómo está cambiando las reglas empresariales, el funcionamiento de las empresas, no solamente en nuestro sector, sino en toda la economía en global y sobre todo en desde el año 99, pues el boom de Internet como vía y ya pensando en nuestro sector, como vía de comercialización, es una de las cosas más destacadas que estamos viviendo. No ya solamente en cuanto a la desmaterialización del producto libro, revista o diario, sino en la comercialización a través de un sistema que se apoya en el comercio electrónico de bienes físicos. Esos dos efectos aplican directamente sobre nuestro sector y en concreto sobre el sector de la distribución, generando riesgos, pero también oportunidades. A mí siempre me gusta destacar que, bueno, pues que el sector de la distribución parecía un claro candidato a verse afectado muy negativamente por esa desmaterialización, y es cierto, pero también surgen otras oportunidades y está claro que en el mundo de comercio electrónico de productos físicos, el sector de la distribución tiene mucho que decir y está diciendo mucho actualmente. De hecho, hay empresas importantes dentro del mundo de la distribución de libros que también están dando pasos importantes en el mundo del comercio electrónico en general. ¿Por qué? Pues porque se cuenta con un expertise desde un punto de vista de llegar de forma rápida y segura a una multiplicidad de puntos de venta y con una multiplicidad de referencias de productos que muy pocos sectores cuentan con ese activo. Sí, básicamente sería el farmacéutico y el del libro, ¿verdad? Sí, si sumas la parte de publicaciones periódicas, estamos hablando entre librerías y kioscos o las distintas tipologías de puntos de venta donde se comercializa una revista o un diario, actualmente, aunque también se ha producido descenso en el número de puntos de venta, pero unos 25.000 puntos de venta en España. Realmente hay pocos sectores que lleguen a 25.000. Con una cantidad de referencias, además. Con una cantidad de referencias y con una entrega diaria, porque el diario llega todos los días con tanta a una hora capilaridad. determinada
y con esa capilaridad. Entonces, es, digamos, el músculo logístico, el músculo de este sector es muy importante en este ámbito en el que estamos hablando también de la inmediatez, de hacer llegar los productos rápido y seguro. Bueno, y entonces quizás sea esta una razón por la que sea posible que el sector de la distribución en España tenga una tendencia más favorable a la innovación que otros subsectores de la industria. Es posible. Realmente esa circunstancia de ser el eslabón central entre los proveedores de contenidos, productos y demás, y los comercializadores finales, que es la red de librerías, kioscos y demás, hace que el sector de la distribución históricamente tenga que prestar servicios a ambos tipos de clientes, ya sea al minorista como al proveedor de los productos o de los servicios. Esa vocación de prestar servicio por ese lado le ha llevado a que continuamente ha tenido que innovar en cuestiones como la tecnología, en cuestiones como la logística, en cuestiones como la comercialización, en cuestiones como la gestión de almacenes, devoluciones, etc. Gran parte de esos proyectos han surgido desde empresas distribuidoras o desde la propia organización. Hemos tratado de liderar proyectos que han ido en esa línea, es decir, en la línea de minimización de costes o de optimización de recursos por ese concepto de ser un eslabón central en esa cadena de ida y vuelta de productos, de servicios y de información. Sin duda. Yo cuando empiezo a enterarme de lo que es este mundo, recuerdo que había un proyecto que estaba ya, creo que en una fase de extinción, que era Telepedido, y yo creo que es un intento de hacer algo que cambie los procesos, ¿no? Y a partir de ahí, vosotros, lejos de cerrar la puerta hacia este tipo de ejercicios, luego habéis sido centrales a la hora de proponer sistemas para articular el sector. Estoy pensando en Fandite, estoy pensando en Sinly, por ejemplo. ¿Cómo describes tú toda esa secuencia de proyectos de innovación y de mejora de la eficiencia de la cadena? Sí, es cierto que Telepedido surge en un momento determinado, era un magnífico proyecto, muy bien diseñado. Quizás el motivo por el que no terminó de desarrollarse o de convertirse en una herramienta de referencia en el sector, como era la vocación del proyecto, posiblemente fue porque llegó demasiado pronto. Es posible que los potenciales usuarios del sistema no estaban desarrollados tecnológicamente, o incluso Internet no era todavía algo en nuestras vidas de uso diario y demás. Desgraciadamente Telepedido termina por no cuajar, pero la idea se mantiene y además el sector necesitaba ese tipo de herramientas. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, pues de alguna forma las organizaciones que estábamos dentro del sector asumimos algunas de las partes que Telepedido planteaba como referencia. En el caso nuestro de distribuidores, y por ese carácter central en la cadena, y también porque en el mundo de publicaciones periódicas, por ese propio interés de envíos masivos de información, de velocidad en la entrega, de gestión diaria de un periódico en la entrega, ya este tipo de sistemas se utilizaban, Fandite que tú has citado, se tenía ya un conocimiento de cómo funcionaban ese tipo de sistemas. Bueno, pues lo que se plantea es trasladar ese conocimiento que había en el sector de publicaciones al mundo libro a través de Sinly, que es el sistema gemelo, que básicamente es un lenguaje de comunicación. Pongámonos de acuerdo en normalizar documentación y ficheros comerciales que se intercambian entre editor, distribuidor y librería, con la vocación de que no fuera un sistema centralizado, sino que fuera de interconexión entre los distintos agentes, y con la vocación de normalizar toda la casuística de documentos comerciales, planteando que de esta forma hubiera ahorro de costes para todos los elementos de la cadena. Desde el inicio de ese recorrido en Sinly, en la actualidad son unas 3.200 empresas
del mundo del libro en España, pero también en otros países de América Latina, que ya utilizan Seedly como herramienta de referencia para el intercambio de albaranes, facturas, pedidos, documentos de devolución, de cambios de precio, etc. ¿Y tu balance? Digamos, ¿qué ha supuesto esto para el sector? En el caso concreto de Seedly, que tiene que ver con ese intercambio de ficheros comerciales, digamos, se ha convertido en una herramienta habitual de uso, es decir, no hay una vuelta atrás de que se ha convertido en una herramienta, sobre todo para el mundo de la librería o de la pequeña librería, de utilidad diaria, en el sentido de carga de información, no necesidad de teclear por parte del librero, actualización inmediata de precios, lo que ahorra un montón de costes administrativos y permite a la librería o al librero dedicarse a las labores de venta y poder economizar labores en funciones administrativas. En alguna ocasión incluso hemos cifrado el ahorro de costes que supone para una librería de tamaño medio la utilización de Seedly, y está en torno a unos 10.000 euros anuales lo que supone de ahorro de costes. Si lo multiplicamos por las 2.600 librerías que actualmente forman parte de la comunidad Seedly, digamos que hay una cantidad de recursos muy importantes que han supuesto de ahorro. Bien es cierto, siempre me gusta ver el vaso medio lleno, pero el vaso no está lleno por completo. Y bueno, pues creo que hay bastante que hacer en lo que tiene que ver con la utilización de cada vez más ficheros comerciales. Creo que hay bastante que hacer en la parte de librería y se están haciendo pasos muy interesantes y muy importantes en la parte de comunicación de cifras de ventas en librería, que son muy útiles para el sector, lo que se está haciendo a través de LibriRef. Sí. Por supuesto, Dilbe como Te iba a base preguntar de por la datos. relación entre Dilbe, Sí. que ya sabes que... Bases de datos fue una... de libros en venta como Dilbe, fundamental, cada vez en crecimiento para que verdaderamente refleje la oferta de libros que hay en venta en España. Son proyectos complementarios. Sí, en esta ensalada de sí, siglas, la verdad es que muchas veces ponemos la cabeza loca a las empresas del sector, pero todos esos proyectos son complementarios y creo que se ha ido muy de la mano en ellos. Y es un proceso técnico que permite que el sector pueda funcionar en términos contemporáneos, ¿verdad? Eso es. A esa trilogía o trinidad de Dilbe, Seedly, LibriRef, habría que sumar las normas para la mejora de la cadena de suministro del libro, que más que desarrollos tecnológicos son unos protocolos de mínimos. Que surge como un grupo de trabajo hace bastante tiempo. Surge como un grupo de trabajo ahora unos 10 años y al final lo que establecemos son una serie de protocolos de mínimos sobre distintos ámbitos, pues desde identificación de los distintos agentes de la cadena, codificación de precios, cambios de precios, identificación de la comunicación de las novedades, depósitos, impresión bajo demanda, en función de las necesidades que han ido surgiendo. En la actualidad hay 11 protocolos que, digamos, yo siempre hablo de que es una especie de marco de juego mínimo para los distintos agentes del sector, sin meterse ya en la casuística particular de utilizar digamos, desarrollos propios como ventaja competitiva de las empresas. No es la labor de las asociaciones recortar esa posibilidad para las empresas, sino marcar esos mínimos que creemos que son importantes y que sean consensuados por todo el sector. Creo que fue en el año 2006 cuando me encargué de organizar un encuentro al que bauticé como Reimagine, jugando con las palabras en inglés leer e imaginar, y también dando esta idea, generando esta familia de ideas que es reimaginar, resituar, resignificar, toda una serie de categorías que manejamos en el mundo del libro y de la lectura y que yo consideraba en el año 2005 o 2006 que tenían que ser actualizadas por el contexto digital que pensábamos que se podía empezar a vivir de una manera muy seria pocos años más tarde. Recuerdo que organizamos Reimagine como un encuentro en el que venían gentes de fuera del mundo del libro, con profesionales también de la industria y por supuesto con un componente internacional. De ahí viene
el nombre en inglés. Y yo creo que no me equivoco si digo que la única persona que acudió a este encuentro del sector español fuiste tú, ¿no? Yo creo que tú siempre has tenido un perfil en el que aunas o en el que compartimos, me parece, esa visión internacional, y es la idea de aprender de lo que hacen los demás y compartir lo que nosotros hacemos con los demás. Y en segundo lugar también esa búsqueda de modelos más allá de las fronteras de una industria. O sea, en el fondo, Readmagine era ese intento. Funcionó muy bien desde la perspectiva de la Federación Europea de Editores, nuestros colegas, nuestros amigos de Italia, de Reino Unido, de Alemania, de Holanda, y funcionó muy bien en cuanto a lo que ocurrió, pero no tuvo un éxito en relación con la audiencia, con lo cual, digamos que me olvidé del asunto, pero sí es cierto que según iba, pues como te pasa a ti, encontrándome con el director de la Asociación Italiana de Editores o con alguien de la Federación Europea en la Feria de Londres o en Bolonia o en Frankfurt, me lo recordaban. Y lo recordaban como algo que había sido muy interesante y que por qué no lo volvíamos a organizar. Entonces, en el año 2015, ya aprovechando que teníamos este centro que es Casa del Lector, pensamos en convertir eso, que creo que eran 2 jornadas, en una semana entera, y a partir de entonces la etiqueta Readmagine es una etiqueta que compartimos vosotros y nosotros. Es decir, tengo el agradecimiento de que tú confiaras en esto y, digamos, la felicidad de que, desde luego, la participación vuestra con el Encuentro Internacional de Distribuidores Digitales es un éxito creciente desde 2015, 16, 17 y esperamos que este año de 2018 vaya a ser todavía un éxito mayor. Readmagine, como te digo, es una mezcla entre buscar en territorios fronterizos en cuanto a la secuencia temporal, es decir, buscamos la novedad, a veces dándonos el tortazo, porque hay cosas que pensamos en el año 2015 que pueden ser relevantes, que en el 18 pues vemos que no lo han sido, y también buscamos el aprendizaje con otras o desde otros territorios, desde otras industrias. Desde esa visión, ¿tú qué balance haces de los 3 años que has compartido de Readmagine aquí en Casa del Lector, para empezar? Pues mi balance no puede ser más positivo. Quiero decir, creo que se han dado unas circunstancias de coincidir en objetivos, que nuestra organización, con este background internacional, necesitaba dar con el socio adecuado que tuviera también en mente avanzar en esa línea. Creo que esa circunstancia de dar con el socio adecuado, como es la Fundación, ha sido pues, un éxito para nosotros, para la Fundación, y que de alguna forma nos da argumentos para seguir adelante con este tipo de colaboración. También precisamente el hecho de que nosotros como asociación, y vuelvo a lo que comentaba al inicio, seamos el eslabón central, tanto como empresas como asociación, entre editores y libreros, vendedores, nos lleva a que sí o sí tengamos que tener contacto con ambos sectores y de alguna forma convertirnos en un arrastre de todo el sector en su conjunto. Si a esto le unimos esa vocación internacional que llevamos años explotando y que, bueno, yo lo he hablado contigo en muchas ocasiones, creo que además es nuestra obligación tratar de hacer marca España y creo que lo estamos haciendo en la medida en que el encuentro de Readmagine se ha consolidado como un encuentro en que los participantes, los asistentes, se reservan de año en año esas fechas para poder volver a Madrid, que por otra parte el sitio donde se celebra el encuentro es un sitio de lo más agradable, la ciudad también lo es y las fechas también lo son, a principios del mes de junio. Pero aparte de eso es que creo que hemos ido avanzando año a año en mejorar el programa, en darle más contenido, en ser cada vez más amplio
y la mancha de aceite se va extendiendo. Todos los asistentes, como digo, repiten. Cierto. Y cada año implicamos a más gente en el proyecto, con lo cual, ya digo, más allá de que hagamos un programa atractivo y que sean interesantes los temas que se tratan, que lo son, yo lo que he comprobado con las empresas, en este caso distribuidores digitales, para ellos Madrid se convierte en un momento agradable de poder dedicar 2-3 días, de poder charlar también de sus temas, y soy consciente de que hay reuniones bilaterales desde un punto de vista incluso comercial. ¿Han salido acuerdos? Han salido acuerdos, digamos, es un ambiente relajado, fuera de las ferias internacionales, donde vas con una agenda mucho más tasada en cuanto a tiempo y en cuanto a obligaciones, y el estar esos 2-3 días en Madrid para ellos también es muy cómodo en ese sentido. Al final reunimos a empresas que de los dos lados del Atlántico, cada vez estamos intentando incorporar también empresas de otros continentes, básicamente asiáticas, y yo creo que esa vocación va a seguir creciendo año en año. Entonces, la dificultad va a ser para los que nos tenemos que devanar los sesos cada año de hacer un programa atractivo y componentes lo más atractivos posibles también para los asistentes, el mantener el listón y tratar de superarlo. Eso es fantástico. Una de las herramientas que hemos utilizado para intentar siempre ponerlo más difícil y que funcione mejor es buscar hilos conductores, ¿verdad? ¿Cómo ves tú esta idea? Porque incluso, digamos que esos hilos conductores no se han reducido al encuentro de distribuidores, sino que han articulado cada uno de los días de ReadMagic, aunque tengan que ver con biblioteca, con escuela o con startups también, en cada uno de los años, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo que requiere un diseño, efectivamente, un diseño en la selección de los ponentes y también en el relato, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Quizás en la primera ocasión que organizamos alguna actividad eran compartimientos más estancos, sí, pero esos compartimentos se han ido diluyendo con el tiempo y precisamente los participantes han ido interviniendo en los distintos días con ese hilo común. Por ejemplo, los videojuegos. Sí, eso fue en el 16. Fue en el 16. A mí me pareció fantástico. Sí, ¿no? Sí, fue uno de los momentos, digamos, uno de los aciertos en la elección de ese, porque no era estrictamente videojuegos, sino esa vinculación como los videojuegos como una salida a un contenido de carácter editorial. Una visión de modelos de negocio que se pueden adoptar también, ¿verdad? Y que dio una panorámica tanto desde el punto de vista de la creación como desde el punto de vista de la comercialización, de los retos que los comercializadores de videojuegos habían tenido en el ámbito digital y que eran muy útiles, bueno, como reflexión para el mundo del libro, desde el punto de vista de plataformas, desde el punto de vista de cómo asumieron o cómo se enfrentaron a la piratería, o desde el punto de cómo se ha ido produciendo concentración en las distintas plataformas y en las relaciones incluso con los creadores, en cómo ha ido evolucionando los dispositivos, pues en el mundo de videojuegos, desde las consolas a cómo el mundo móvil ha revolucionado el consumo de videojuegos, o los formatos premium, con respecto a algo que arranca como gratuito pero que se van incorporando a distintos niveles, y que son cuestiones que son ahora mismo de actualidad de nuestro sector, es decir, que no para nada son ajenos. Es más, lo que estamos viendo, y también será objeto de análisis en el ReadMagic de este año, cómo se está produciendo una difuminación de las fronteras entre mundo empresarial, videojuegos, editorial, prensa, etcétera, y ya hay audiovisual, y ya hay acceso de empresas de distintos terrenos empresariales a otros ámbitos. Llámese empresas que nacen del mundo del videojuego y que terminan creando su editorial, como han estado aquí presentes, o grandes plataformas que están adquiriendo editoriales. Es decir, es un mundo ahora mismo cambiante y que se están ahí, como decía, difuminando las fronteras, y yo creo que es obligación nuestra como sector
y obligación también de esta casa como, digamos, referente a la hora de analizar qué está pasando en el mundo, en lo que es la industria del consumo de contenidos y fundamentalmente de la lectura, qué está sucediendo. Sí, está bien que digas lo de la casa porque nosotros trabajamos en Casa del Lector con la idea de que esta es una sede en la que por lo menos hay dos líneas de trabajo o dirigidas a dos campos. Hay una serie de acciones que van al campo de la industria y otras que van hacia la vertiente de los servicios públicos de lectura, es decir, bibliotecas, educación. En este campo estamos utilizando Casa del Lector y los equipos que trabajamos de la Fundación en una línea que llamamos Laboratorio Contemporáneo de Fomento de la Lectura. Entonces ahí trabajamos siempre en el lado fronterizo de lo que está ocurriendo con los lectores, y en el otro campo tú y yo, o sea, vuestra organización y nuestra organización, compartimos un empeño común que a mí me parece de las cosas más ilusionantes del último año, que es el proyecto Renodo, ¿no? Renodo sería el equivalente al Laboratorio Contemporáneo de Fomento de la Lectura, pero desde la perspectiva de ir abriendo camino respecto a las industrias culturales y creativas, y más específicamente la industria nuestra del mundo del libro. Mejor que describa yo Renodo, ¿por qué no lo haces tú? Pues me gusta la palabra laboratorio que has utilizado también para la parte de lectura. Yo creo que Renodo realmente es un laboratorio. Es un laboratorio en el que lo que se analizan son distintos modelos de negocio, tecnologías, alternativas, estrategias, cambios que se están produciendo en la industria del libro y de los contenidos en general actualmente, para pasarlos por el tamiz de cómo lo están viendo los agentes de la propia industria, con una serie de personas seleccionadas, muy proactivas, la mayoría de ellas, muy generosas, y que están dando su visión sobre, pues desde ámbitos como la utilización de smartphones como una de las herramientas para el consumo de contenidos y de lectura. Sí, ahí es donde hemos tenido estas reuniones con los equipos de China, que es donde más presencia tiene, lo que ellos llaman la literatura fragmentada en los móviles. Exacto. O cuestiones que han ido surgiendo en anteriores Readmagine y que de alguna forma Renodo ha supuesto una especie de tratamiento continuo de cada uno de los temas que hayan surgido, pues desde el tema de los formatos, HTML. Los formatos, yo creo que merece la pena que hablemos de cómo el sector, como he dicho antes de forma generosa, se vincula también a esto, incluso el sector que tú coordinas desde IPDA, el sector internacional y básicamente europeo, ¿no? En el tema de convergencia entre HTML y EPUB, ahí quien está liderando ese eje de trabajo es Jens. Es Jens Klingelhofer. Eso es. Sí, Jens es el creador y CEO de Bookwire, miembro de nuestra asociación y miembro también permanente de la organización internacional que se dedica precisamente a la gestión de los formatos EPUB y demás, que ahora mismo es W3C. Digamos, Jens es nuestro enlace entre IPDA y esa organización internacional. Por eso creíamos que tenía sentido que fuera él el coordinador. Y luego está Eric Brice, que se está encargando también de toda esta parte también relacionada con formatos, con uso de dispositivos, con identificación de lectores y demás. Eric Brice es de la compañía francesa Cyberlibris. Denis Swirm en la parte también de una compañía francesa, en Humilog, que es el coordinador de un grupo de trabajo muy interesante y polémico, sobre el uso de DRM y alternativas al uso de DRM. Hace una semana estábamos en la plataforma que tenemos en Renodo para trabajar entre todos nosotros con un debate bastante contundente
y al mismo tiempo muy serio, muy solvente, creo yo, por parte de alguno, por ejemplo, empezando por Denis, sobre la utilidad de blockchain en ese contexto. Exacto. ¿Verdad? Sí, surge como ese grupo, por eso es lo creativo de este grupo y de esta continuación, digamos, en el debate, que no se queda solamente en una jornada, sino que Renaudot da ese carácter de continuidad. Lo que empezó siendo, en el ejemplo que ponías, Luis, un grupo sobre DRM, básicamente, ha ido fluyendo hacia alternativas como pueda ser blockchain, como opción para distintos sectores, pero también para el sector de la comercialización de contenido digital, de libros digitales, dentro de los sistemas de control o de seguridad. Y bueno, se están desarrollando documentos y análisis interesantes, que la idea también de Renaudot es el poder compartirlos con toda la comunidad española e internacional de nuestro sector. Así es que muchas veces tú mismo has participado en bastantes foros aquí de trabajo que no son visibles, están en una sala de reuniones determinada en Casa del Lector y la gente, el público que viene a Casa del Lector no ve nada de esto, ¿no? Pero la idea es que con todas estas sesiones de trabajo nosotros vamos sacando cosas fuera, ¿no? Renaudot, de hecho, elegí el nombre del proyecto de un verbo latino que significa volver a atar, ¿no? Volver a atar el sector. Se trata de trabajar con la innovación, pero sin esa visión así, estilo Schumpeter, de la destrucción. Lo que nos dice una mirada a la historia del siglo XX y XIX siempre es que sí hay ciertas rupturas, hay discontinuidades, ahora se utiliza la palabra disrupción, pero en buena medida casi todo lo que funciona bien es porque parte de una dinámica de reconstrucción y de variación de los procedimientos. Entonces Renaudot al final, como tú has dicho, tendremos que conseguir publicar los contenidos y luego el proyecto para este año es que Renaudot tenga una visualización real en el contexto de ReadMagine. Eso es. Sí, creo que además varias de las líneas de actividad que han surgido ya marcan, digamos, una serie de temas muy interesantes para su desarrollo en ReadMagine y sobre los que se avanzará. Seguro que en el próximo ReadMagine surgirán nuevas opciones también para ir volcándolas a Renaudot, y nosotros estaríamos encantados que la Fundación siguiera adelante con el proyecto como una plataforma continua de debate, de tratamiento y de generación también de contenidos para compartir siempre, y cuando hay temas polémicos, sin ningún planteamiento dogmático, es decir, recogiendo todas las sensibilidades y planteando alternativas que pueden ser variadas para tratar una misma cuestión, un mismo problema. Sí, la idea de Renaudot es que sea una línea de trabajo, mientras sea útil, que sea estable y que vamos a continuar compartiendo, pero en la que seguro que surgen nuevos ejes de trabajo. Este año nosotros queríamos hacer una reflexión para mirar hacia el futuro, también en el marco de ReadMagine, que es qué ha pasado en el mundo en los últimos 10 años. Los 10 años que coincidirían con la salida al mercado de Estados Unidos de un producto que ha sido fundamental. Shaskin lo explica muy bien. Por cierto, Shaskin, que estará en el prólogo de Renaudot este año con nosotros, que lo explica muy bien como el momento en el que hay un aparato que vincula directamente una conexión para la descarga de ebooks para los lectores sin pasar por una serie de otros estadios de la cadena del libro. Entonces, a partir de esto, nosotros yo creo que compartimos un proyecto que también, hablabas antes de Marca España, que también es colocar en Madrid, en Casa del Lector, un nodo de la innovación del sector. En esta reunión a la que hemos llamado 10 Years After, en el fondo es esto, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, 10 Years After se convierte, desde mi punto de vista, en una referencia de pararse en un momento determinado, echar la vista atrás, ver qué ha sucedido en estos 10 años, que han sido
han cambiado la industria del libro completamente. Tú citabas la referencia de Amazon y del Kindle, que por supuesto ha sido un antes y un después en lo que tiene que ver con el contenido digital, pero en estos 10 años también se ha producido un boom del e-commerce de todo tipo de productos, pero también del libro, la presencia de Amazon también como plataforma en distintos países, la importancia de la impresión bajo demanda, en ese concepto híbrido que siempre hemos defendido y de no destruir lo anterior, sino siempre hemos defendido que la tecnología puede ser muy útil para seguir vendiendo muchos libros en papel, llámese tecnología para identificar a los lectores, tecnología para hacerles llegar el libro físicamente, tecnología para producir los libros en función de las necesidades, y estamos hablando de un producto en papel que lleva miles de años siendo una referencia de acceso al conocimiento y a la cultura, y que no olvidemos que es una tecnología también en sí. Absolutamente. Parece que tecnología solamente es algo que tenga chips y demás, pero el libro en sí es una tecnología y el papel no deja de ser también una tecnología que se ha ido perfeccionando y que se seguirá perfeccionando con el tiempo. Creo que esas circunstancias se van a tratar en Renodo, en 10 Years After dentro de ReadMagine. Ya hay un programa bastante avanzado de posibles intervinientes, que enhorabuena por los nombres que han ido surgiendo, porque la verdad es que tú citabas a Satskin dentro del prólogo, pero creo que el programa convierte, si no lo era ya, pero convierte a ReadMagine en un referente internacional. No dicho por mí, que lo creo firmemente, sino por gran parte o por la totalidad de las personas que han ido asistiendo anualmente. Creo que además, desde mi punto de vista, como encuentro individual en Europa, en el mundo de la lectura, el libro electrónico y demás, ahora mismo ReadMagine es el referente desde mi punto de vista. Es decir, más allá de eventos que se organizan en ferias internacionales y demás, pero poder dedicar esos 3 días, 4 días a hablar exclusivamente fuera de agendas de reuniones y de visitas y demás, ReadMagine es un referente actualmente. Bueno, pues ahí seguiremos, ¿no, José? Bueno, en la medida de lo posible, y si nos dejan, ahí seguiremos. Yo la verdad es que tengo mucha ilusión en lo que se está planteando para este año. Puedo adelantarte que tenemos cerradas ya varias de las mesas de trabajo de este año dentro del Encuentro Internacional de Distribuidores. Te va a tocar moderar una en concreto sobre cómic digital, que creo que además te hace especial ilusión. Vamos a tener un par de mesas más también, mesas redondas sobre contenido hipermedia, una de ellas, cómo los editores, en este caso, deben considerar, digamos, las distintas opciones de productos y de servicios que se pueden generar con su contenido. Yo creo que es un tema muy, muy interesante ahora mismo. También vamos a tener una mesa sobre autoedición, creo que también es otra de las líneas de interés. Y bueno, más allá de los distintos proyectos que se han ido planteando, líneas de actividad en Renodo, creo que el programa que se está armando es muy, muy atractivo. Y bueno, en ese sentido, el programa, el lugar y las fechas creo que coinciden para que siga creciendo, como hemos visto que ha ido creciendo el desarrollo de ReadMagine, y este año con, digamos, esta iniciativa especial de 10 Years After. Esto seguirá siendo así, y siempre que la gente que acude a ReadMagine pues se paguen sus viajes y sus hoteles y demás, y lo hagan voluntariamente porque les interesa el contenido de las conversaciones. Yo creo que tenemos una buena oportunidad de que desde Madrid se aporten cosas interesantes al sector. Y aquí siempre de la mano de IPDA, de FANDE, la Fundación Encantada seguirá trabajando. Sí. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. La verdad es que es un placer y es un orgullo poder trabajar con gente que ha hecho y sigue haciendo tanto por el sector. Gracias por tu ayuda y por tu tiempo. No, gracias a ti.